Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el financiamiento de crédito, financiamiento para compra de propiedades para extranjeros, compra de propiedades aquí en Estados Unidos. Antes le voy a colocar un video bien interesante acerca de cómo está el tema de inversiones y las mejores zonas para invertir aquí en Miami, para así también irle dando tiempo a las personas que se vayan conectando, ¿no? ¿Cuáles son las mejores zonas para invertir en Miami? Hola, soy Ernesto Pérez, asesor licenciado en bienes raíces en la Florida y por los últimos 10 años me he especializado en asesorar al inversionista internacional a comprar propiedades tanto en Miami como en Orlando y llevarlo de la mano en todo el proceso de compra. Muchos clientes me preguntan, ¿cuáles son las mejores zonas para invertir en Miami? Y la respuesta es que va a depender de sus objetivos comerciales y personales. Hay clientes que realizan una inversión en bienes raíces con opción de tener un plan B al momento de emigrar y por lo tanto pudiesen requerir zonas que tengan vista al mar, por ejemplo. Si ese es el caso, en estos momentos la zona de Downtown Miami y Edgewater son una de las mejores opciones en donde se pueden encontrar proyectos nuevos que ofrecen gran cantidad de amenidades en espectaculares áreas sociales en una de las zonas con mayor crecimiento en Miami. Alrededor de esta zona tenemos el Distrito del Arte y el Entretenimiento y el Design District, en donde podemos conseguir innumerable cantidad de restaurantes, tiendas, museos y muchos más. La estación central del tren que va a conectar Miami con Orlando se encuentra en el downtown de Miami. Otra característica que tiene esta zona es la cercanía a las playas y al río de Miami. En estos momentos se están construyendo una gran cantidad de proyectos nuevos, en donde seguro vamos a conseguir lo que estás buscando y se proyecta que va a tener una gran valorización en el corto tiempo. Muchos de los proyectos nuevos permiten la modalidad de renta a corto plazo, lo cual permite rentar la propiedad mientras no se use, generando rentabilidad y además puedes usarlo en el momento que lo desees. Por otro lado, si el objetivo de la inversión en bienes raíces es netamente financiero, es decir, sin la expectativa de usarlo, existen zonas como Homestead o Cotter Bay que se encuentran a 30 minutos hacia el sur del downtown de Miami. Estas ciudades están en franco crecimiento y todos los inversionistas que han invertido en propiedades en estas ciudades han visto alta valorización en los precios de las propiedades y una excelente rentabilidad en el alquiler de las mismas. En las cercanías de estas ciudades tenemos centros comerciales, restaurantes, la pista de carrera en donde se realiza la carrera de NASCAR, la base de Fuerza Aérea del Sur de la Florida y Amazon está construyendo uno de sus centros de distribución más grandes de todos los Estados Unidos. Estas realidades permiten que consigamos inquilinos para estas propiedades en tiempo récord. Además, también se encuentran muy cerca de las playas de los Cayos de la Florida. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento y comiences a recibir información importante que como inversionista extranjero necesitas saber. En estos momentos, en el sur de la Florida, hay una gran cantidad de oportunidades de inversión inmobiliaria, pero lo importante es tener a alguien que te asesore y te ayude a conseguir lo que realmente estás buscando. Si quieres tener mayor información de este tipo de propiedades, contáctame y de seguro conseguiremos lo que estás buscando. Mi nombre es Ernesto Pérez y estoy en la capacidad de ayudarte a identificar y conseguir la propiedad que estás buscando y ofrecerte la solución a todas las necesidades que puedes tener como inversionista internacional en un solo lugar. Bueno, hoy vamos a darle la bienvenida a Hermes García. Hermes es el socio fundador de un corredor hipotecario aquí en el estado de la Florida. Vamos a hablar con él acerca de las dudas que por lo general tienen los inversionistas extranjeros cuando quieren comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. De hecho, bueno, yo mismo comencé como inversionista extranjero hace 10 años y siempre hay dudas y siempre hay tips que necesitamos saber para no cometer errores. Entonces, bueno, preparé una pequeña presentación aquí donde vamos a colocar las preguntas. Hay muchos que me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto Pérez. Soy agente licenciado en bienes raíces en el estado de la Florida. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y también pertenezco a la Asociación de Realtors de Miami. Soy el director de ventas internacionales de un broker aquí en Miami que se llama Capital International Realty y soy también fundador del equipo de ventas de Tu Inversión Segura, es un equipo de ventas que tenemos asesores en todo lo que es Latinoamérica.
En el equipo ofrecemos soluciones integrales para el inversionista extranjero. El 90% de nuestra cartera son inversionistas internacionales y por eso nos hemos dedicado a ofrecer todos los servicios que necesitan ese inversionista internacional al momento de realizar una inversión, como es el financiamiento para extranjeros, que es lo que vamos a hablar hoy. Estamos aliados con personas como Hermes García, que está especializado en trabajar con inversionistas internacionales al momento de que estén buscando un crédito hipotecario para la compra de una propiedad aquí en los Estados Unidos. Aquí pueden haber muchos corredores hipotecarios, pero siempre es importante trabajar con uno que esté especializado en entender nuestra cultura, en entender cómo se manejan las finanzas en nuestros países, porque esos recaudos que van a solicitar los bancos aquí en los Estados Unidos para proveer ese crédito hipotecario, esa información va a venir de los bancos de nuestros países de Latinoamérica. Entonces, necesitamos personas como Hermes, en este caso, que esté especializado en trabajar con inversionistas internacionales y que entienda cómo viene la información de estos países. También tenemos un equipo para lo que es la creación de empresas. El hecho de comprar una propiedad bajo la figura jurídica tiene ciertos beneficios impositivos y legales. Y para esto también los invito a que vean mi canal de YouTube. Ahí tengo bastantes videos de información bien importante que como inversionistas internacionales necesitan saber a la hora de comprar una propiedad. Tenemos un departamento de seguro encargado para lo que es el seguro de la propiedad. Esto es bien importante al momento de no vivir en el país, de estar fuera del país, tener una propiedad con un seguro. De hecho, si estamos comprando una propiedad bajo financiamiento, es uno de los requisitos que pide el banco que la propiedad esté asegurada. Nosotros dentro de la misma compañía tenemos un departamento que se encarga de buscar las mejores cotizaciones, las mejores estimaciones con las compañías de seguro aquí en el sur de la Florida. Tenemos contadores especializados también en trabajar con inversionista internacional. El inversionista internacional tiene particularidades que tienen que ser atendidas y desde antes de comprar una propiedad, cuando empezamos a trabajar con Hermes para lo que es la precalificación, tenemos que ya asesorarnos con el contador para que nos diga cuál va a ser la mejor estructura legal para la compra de esa propiedad, dependiendo obviamente de los intereses de cada inversionista. Y también tenemos el servicio de lo que es la administración de propiedad, que es ese servicio postventa al momento de que ya el inversionista compra una propiedad. Dice, ajá, bueno, ya tengo la propiedad, ¿ahora qué hago con ella? Bueno, nosotros nos encargamos de buscar a ese inquilino calificado para que le genere ingresos a esa propiedad y obviamente a los mejores precios y tratar de alquilarlo lo más rápido posible, que es lo que siempre busca el inversionista internacional a la hora de comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Bueno, estas son mis redes sociales. Mi canal de YouTube, como le digo, tengo bastante información importante. Me pueden conseguir como Ernesto Pérez Realtor. Igualmente en Facebook, en Instagram también. Y lo que es la página web. Tengo mi página web de perezernesto.com y Tu Inversión Segura, que ahí van a también conseguir información bien importante y también todas las propiedades que están activas ahora en el mercado. Y mi número de WhatsApp, siempre estoy a la orden para cualquier duda que tengan, bien sea tanto de propiedades, de inversión, de financiamiento, estoy a la orden para atenderlos. Entonces, bueno, Hermes, hoy vamos a hablar de este tema tan importante como lo es comprar una propiedad bajo financiamiento y el cual muchos inversionistas internacionales no están al tanto que como extranjero pueden optar por un crédito hipotecario a la compra de una propiedad aquí en la Florida, sobre todo aquí en Miami, tanto en Miami como en Orlando. Y como siempre digo, como extranjero es más fácil que le den un crédito hipotecario que como un local. Como un local le piden por lo general más requisitos, más recaudos, porque por lo general el local da menos inicial de lo que el extranjero se le pide para lo que es la compra de una propiedad. Entonces el extranjero al dar mayor inicial, para el banco es menos riesgoso porque está prestando menos de dinero correspondiente a la propiedad y por eso es que le hacen más sencillo ese otorgamiento del crédito para extranjero en la compra de una propiedad. Entonces, bueno, preparé algunas preguntas aquí, Hermes, que son las típicas preguntas que me hacen los inversionistas al momento de querer comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Y la primera, bueno,
¿puedo como extranjero comprar una propiedad en Miami con un financiamiento bancario? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes, Ernesto. Una vez más, gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, bien sea de Argentina, Chile, Perú, en Sudamérica o bien sea Venezuela o Norteamérica. Un poquito acerca de mí, como dice Ernesto, yo he sido parte del equipo de Ernesto por los últimos, creo que 6 años, Ernesto, si no me equivoco. Correcto. Y bueno, haciendo mortgages tengo aproximadamente más de 20 años. Yo comencé en la banca en Venezuela en el extinto Banco Ítalo Venezolano. Antes de eso, trabajaba para una compañía contable en Venezuela. El Banco Ítalo Venezolano pasé al Banco Principal y después al Banco Exterior. Eventualmente me vine a Estados Unidos y después de 5 años en compañías navieras pasé bancos como Banco de Boston, Flip Boston Financial, Bank of America. Finalmente mi compañía que la fundé hace 18 años, que es HG Mortgage, en los cuales lo único que me dedico es única y exclusivamente a los préstamos hipotecarios, bien sea de las personas de lo que se llaman extranjeras o las personas locales. Eso es lo que hago todos los días, básicamente. Me considero un workaholic, llego aquí a las 7 de la mañana y normalmente salgo siempre como a las 7, 7 y media de la noche. Tengo 3 niños ya grandes y bueno, como se dice, después de 11 años de estar, bueno, de estar prácticamente divorciado, no tengo horario ni fecha en el calendario para el trabajo. Básicamente, en la parte de los ingresos o de la parte de cómo podemos nosotros cualificar a una persona foreign national, lo podemos hacer siempre y cuando la persona en la cual está comprando nos consiga, son 3 cosas, 3 o 4 cosas. Y disculpa que te interrumpa, Hermes. Sí. Esa es, básicamente, bueno, la primera pregunta, sí, como extranjero definitivamente pueden comprar una propiedad bajo financiamiento bancario y entonces pasaríamos a la siguiente pregunta, que ¿cuáles son esos requisitos? O sea, ¿cuáles son esos requisitos que necesita ese inversionista internacional para la compra de una propiedad? Y bueno, ¿en qué momento deberíamos hacer este proceso, no? Deberíamos hacerlo antes de la compra de la propiedad para saber más o menos por cuánto califica este inversionista internacional, pero háblanos de esos requisitos que necesita tener en cuenta el inversionista internacional y si son muy complicados, no son muy complicados, ¿qué son esos requisitos? Claro que sí, gracias Ernesto, una vez más, seguro que sí. Los requisitos son, los principales son 4, que son copia de pasaporte, copia de la pasaporte y visa americana, básicamente una carta del contador indicando cuánto es el ingreso que devenga por los últimos 3 años. Eso yo le puedo dar un coaching ahí cómo hacerlo. 2 referencias bancarias, una referencia bancaria y 2 de crédito. Después yo les mando la lista con Ernesto. Y lo último es la parte de dónde viene el dinero que vamos a utilizar para esta compra. Entonces, el dinero puede estar en el país de origen, excepto Venezuela, por regulaciones que ya se saben, lamentablemente tenemos. Una vez que nosotros verificamos que el dinero está, bien sea en el banco de moneda local o en dólares, normalmente el banco lo que pide son 3 meses de estados de cuenta de donde está esa inicial más los gastos de cierre, que más adelante le vamos a hablar de eso. Exacto. Pero esos son los requisitos. Y eso es bien importante. Y si tienen oportunidad, escríbanlo, porque de verdad que eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a repetir esos requisitos, que son básicamente, y corrígeme, Hermes, lo voy a repetir, Sí. lo que mencionaste, es lo más importante, obviamente, la carta del contador, donde diga cuáles son los ingresos de los últimos 3 años. Yes. Los extractos bancarios, pasa que en diferentes países de Latinoamérica te dicen diferentes nombres, extractos bancarios o cartolas o estados de cuenta, correcto, donde obviamente van a verificar dónde están los ingresos, Claro. referencias bancarias y crediticias de la persona, pueden ser de su país de origen, obviamente la visa y copia del pasaporte, y algún tipo de servicio básico, Hermes, donde se parezca la dirección donde reside la persona, ¿no? Normalmente
ellos van a pedir una información normalmente, o bien sea del cable, o de la luz, o del condominio, donde se pueda verificar dónde la persona está sacando, o dónde la persona reside. Reside, correcto. De todos modos, cualquier duda que tengan, por favor escríbanla en el chat y al final, con mucho gusto, vamos a responder todas las dudas que vayan saliendo a lo largo de la presentación. Bueno, si no están, si no las coloqué aquí dentro de la misma presentación. Entonces, igualmente, ¿cuáles son esas tasas de intereses que les están ahorita otorgando para extranjeros? Mira, en este momento estamos trabajando una banda. Te explico qué banda estamos trabajando. Entre un 5.5% hasta un 6.5%. La razón por la cual las tasas han subido un poquito en el tema de lo que está pasando ahorita con el mercado de los Estados Unidos, pero específicamente cuando nosotros estamos poniendo entre un 35 a un 40%, 35 a un, sí, a un 40%, podemos manejar tasas entre el 5.5 al 6.5. Hay un banco específico, el cual nos da una tasa menor, pero la inicial de pago, en vez de ser entre un 35, un 40 o un 30%, estamos hablando de un 50% de inicial, más alto el dinero de inicial, pero las tasas están un poquito más bajas que esos 5% que le acabo de mencionar. Sí, sí, hemos visto como que en los últimos 3 meses han subido un poco las tasas de intereses, pero igualmente Sí. siguen siendo muy bajas para lo que habíamos visto en años anteriores e inclusive comparado también con muchos países de Latinoamérica siguen siendo unas tasas muy atractivas, lo que es una tasa alrededor del 5%, 5,5%, y sigue siendo una tasa atractiva para lo que es la compra de una propiedad, ¿no? Y viendo más también los rendimientos que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Bueno, y eso se agrega a lo que venías comentando de cuánto necesita dar el extranjero como inicial. Yo siempre recomiendo que por lo menos traten de dar entre un 40 o un 50%. ¿Por qué? Porque las cuotas, o sea, es seguro que cuando el inversionista da entre un 40 o un 50% inicial, el alquiler de la propiedad va a ser suficiente para cubrir todos los gastos que corresponden a lo que es la hipoteca y lo que es el pago de mantenimiento mensual o asociación o condominio que se llame, ¿no? Dentro de la hipoteca, bueno, ya vamos a hablar qué es los conceptos que están dentro del monto de hipoteca que se paga al banco, pero dando un 50% inicial es seguro, probado, comprobado matemáticamente, que el alquiler da para pagar todos los gastos y le va a quedar un remanente al inversionista. Cuando el inversionista da un monto menor, cuando da una inicial de un 35%, puede ser que lo que es el monto del alquiler no dé suficiente para cubrir todos los gastos, puede ser el caso. Entonces, por eso que siempre recomiendo que den entre un 40 y un 50%. Primero, porque el alquiler seguramente va a cubrir todos los gastos y segundo, porque podemos conseguir unas mejores tasas de interés como lo comenta Hermes en este momento. Entonces, eso conté también un poco cuánto necesita el extranjero como inicial, por encima de un 35%, pero como les digo, es recomendable dar entre un 40 o un 50% de inicial, ¿no? Correcto. Pero bueno, ¿cuáles son las ventajas de comprar una propiedad a través de un crédito hipotecario? Claro, muy importante. Aparte de apalancarse, como se dice en inglés, el leverage, o que no tienes que sacar todo tu dinero, Correcto. la propiedad al momento de alquilarla se va a pagar sola y en un periodo de aproximadamente 10 años, puedes hacerle, o sea, pagos adicionales al principal después del tercer año, en algunos de los casos después del primer año, para seguir pagando un poco más rápido el principal. Lo bueno de todo esto es que como esta propiedad se va a pagar sola con la renta, eventualmente va a quedar sin mortgage y la plusvalía de la propiedad, obviamente una propiedad que hace, tú sabes muy bien de esto, hace 4 o 5 años costaba $300,000, hoy está costando $550,000, pero esa propiedad que costaba antes $300,000, en el año 2001 costaba $180,000.
Entonces, no es que tan solo ha duplicado, sino ha triplicado el valor. Y obviamente se estima que este crecimiento del real estate, aunque experimentemos un poquito de lo que ellos llaman estancamiento, si es que se estima que hay un estancamiento, eventualmente va a seguir subiendo, porque hay muchas personas que se están mudando a la Florida todos los días, especialmente después del COVID, lo que pasó, que la gente se enteró que se podía trabajar desde la casa. Mucha gente del norte, donde hay mucho frío, yo viví en Boston, es por eso que ahora entiendo lo que está pasando. La gente se está mudando más a la Florida, que es un clima más, obviamente, más de Caribe, más tropical. Entonces, Correcto. el apalancamiento y eventualmente no utilizar todo el dinero y que todo eso se pague solo es una de las mejores opciones para una hipoteca. Y definitivamente, como tú lo dices ahorita, aunque vemos que las tasas están entre un 5,5%, podemos conseguir propiedades que pueden dar una rentabilidad por encima de ese porcentaje. Podemos conseguir propiedades que dan, sobre todo en las propiedades de renta a corto plazo, podemos llegar a un 7, 8%. Entonces, estamos pidiéndole prestado dinero al banco, pagándole un 5,5%, con el cual estamos produciendo un 7, 8%. Entonces, estamos haciendo dinero con el dinero del banco. Entonces, definitivamente, de hecho, me llegan inversionistas que quieren invertir una gran cantidad de dinero en una propiedad. Yo le digo, mira, o sea, utiliza un crédito bancario y compra varias propiedades y no te gastes todo el dinero en una sola propiedad si tienes con qué poder cubrir la cuota inicial para eso. Entonces, definitivamente, en este momento es una gran oportunidad trabajar con el dinero del banco por las tasas de intereses que se están manejando, para poder generar rendimiento con el dinero del banco. Entonces, definitivamente es una de las principales ventajas. ¿Cuáles son los plazos de amortizaciones? Eso también siempre lo preguntan y siempre cuando damos esa respuesta se queda un poco, como que es mucho tiempo, pero ¿cuáles son esos plazos de amortizaciones para el inversionista internacional? Mira, muy buena pregunta. Normalmente ellos están dando plazos a 30 años. La tasa, hay bancos que te dan 30 años fijos y hay bancos que te dan 5 años fijos, ¿ok? En los cuales los 5 años son amortizados a 30 años. Normalmente no siempre el banco, así la tasa sea fija por 5 años, siempre te da una amortización basada en 30 años. Normalmente si puedes hacer prepagos en contra del principal, hay unos bancos que los puedes hacer después del tercer año sin penalidad. Después del tercer año puedes empezar a pagar heavy, o sea, en grandes montos al capital y lo puedes hacer por el monto que quieras. No hay penalidad después del tercer año. Sí, y no, porque los clientes a veces me dicen, pero 30 años es mucho. Es que no importa. Hay una estadística que dice que el inversionista internacional no se queda más de 5 años por lo general. Hay una estadística que el inversionista internacional no se queda más de 5 años con una propiedad. Entonces, no importa que la amortización sea 30 años. De hecho, es mejor porque el flujo de caja, las cuotas le van a quedar menor y el flujo de caja va a ser mayor para el inversionista. A los 5 años, igualmente puede pagar, o sea, por lo general el inversionista paga la hipoteca, vende la propiedad y se compra una más grande o se compran dos propiedades. Entonces, el tiempo de amortización, como lo dice Hermes, por lo general son 30 años y no hay problema con eso. O sea, no es que quiere decir que se tienen que quedar los 30 años con esa hipoteca. Ellos pueden pagarla anticipadamente sin ningún tipo de penalidad. Y otro punto importante también que no importa la edad de la persona, ¿no? Porque a veces dicen, no, bueno, es que es un poco viejito y tiene 80 años la persona, entonces, ¿cómo le van a dar un crédito a 30 años? ¿Hay alguna restricción con la edad para el otorgamiento del crédito, Hermes? Mira, es buena pregunta esa la que tú haces. En Estados Unidos existe una ley que se llama ECCOA y se dice que eso en inglés es Equal Credit Opportunity Act, que en otras palabras en español dice que igual tratamiento para un crédito para todas las personas. En otras palabras, no pueden negar un crédito por el simplemente la persona tenga o 98 años, o 32 años, o 18 años, o 110 años. La persona, el banco no va a ver eso, el banco va a ver la capacidad tuya para pagar
y tu inicial. Por un lado, tampoco pueden negar un préstamo porque la persona o es de un país, bien sea de cualquier país, excepto hay un solo banco donde lamentablemente no, o sea, si le hace préstamos a venezolanos, es como que estas son las reglas, es una cajita muy pequeña, no te puedes salir de ahí. Pero básicamente eso, contestando tu pregunta, Ernesto, no hay límite de edad. Ok, sí, entonces, bueno, puedo comprar una propiedad financiada sin tener que viajar a los Estados Unidos desde el extranjero, o sea, de mi país de origen. ¿Hay posibilidad o siempre tengo que viajar para lo que es el cierre de la propiedad como bajo un financiamiento hipotecario? Mira, eso es una muy buena pregunta. La razón por la cual es porque la mayoría de las veces, si la persona ya tiene una visa americana y ya tiene cosas a lo mejor que ha venido para acá, en algunos casos nos pueden hacer una excepción de firmar en tu país de origen. En este caso, este banco no requiere que abras una cuenta con su propia institución que te está dando el crédito para que te descuente el dinero de ahí. En otras palabras, hay un banco que me permite hacer eso, pero siempre me van a pedir que nosotros le enseñemos que estamos o tenemos una visa americana. Eso es muy importante. Y se puede cerrar una propiedad teniendo visa americana con este banco a través de lo que ellos llaman un RON, que en RON en inglés es un Remote Online Notary, o bien dicho, notario remoto online. Esa persona lo puede cerrar en el país de origen o inclusive puede ir a la embajada americana que en ese momento esté abierta. Sí se puede hacer. El otro banco que también hace este tipo de préstamos, de Foreign National, definitivamente te va a hacer venir a los Estados Unidos a cerrar. No puedes cerrar ni por ROM y solamente con excepciones, siempre y cuando tengas tu visa y todas las cosas las demás bien en la embajada americana, pero Claro. son casos por caso contaditos. Sí, es importante porque a veces me preguntan, pero tengo que viajar a uno. Bueno, se puede dar el caso y se puede manejar para que el cierre sea remoto. Obviamente, por lo general, la persona, el inversionista le gusta viajar, obviamente ver su propiedad para lo que es el cierre como tal, pero en dado caso, sí se pudiese hacer, ¿no? Correcto. Eh, los gastos de cierre, Hermes. ¿Qué incluyen esos gastos de cierre cuando hablamos de un financiamiento y de cuánto estamos hablando más o menos? Porque, ok, tengo la inicial, voy a comprar una propiedad, no sé, $400,000, tengo el 50% que me dijo Hermes y Ernesto, tengo mis $200,000 para comprar esa propiedad. Ok, eso es todo lo que necesito. O tengo que también tener en cuenta unos gastos de cierre o protocolización o de escritura al momento de la firma de la compra de la propiedad. Claro, muy importante este tema, Ernesto, porque normalmente la gente me dice, bueno, está bien, en nuestros países, normalmente en Sudamérica, los gastos de cierre son muy pequeños, son realmente normalmente bajos. Lamentablemente, en Estados Unidos, no es el caso. Me gustaría hablar de un porcentaje, me gustaría hablar de un 4 o un 5%, pero honestamente pienso que es prudente decir que dependiendo de los taxes o de los impuestos que tenga esa propiedad, dependiendo de más o menos cuánto salga el seguro de contra huracanes de la propiedad, ahí podemos más o menos ver cuánto van a ser los gastos de cierre. Pero para contestar tu pregunta, ¿qué van dentro de esos gastos de cierre? Bueno, van los impuestos, van los seguros, que un año normalmente una casa, los seguros para una casa pueden salir entre 2,000 a 2,500 dólares al año, van los sellos y las estampillas que se le paga al contado, van lo que ellos llaman gastos de la compañía de título y gastos de banco. Cuando haces un conglomerado de esos gastos, estamos hablando entre un 4 a un 5% del monto de la compra. En otras palabras, si la compra es de $200,000 aproximadamente, el 4%
es como $8.000 más o menos. O sea, son 4 por 4, 4% de 400.000 sería $16.000. 16.000, no, pero de 200.000, De 200.000, 8.000. $8.000, es lo que yo digo, Exacto. exactamente. Entonces, es relativo, pero sí, lo que sí necesito es que tengamos en cuenta de que van a haber unos gastos de cierre. En el momento en que les guste una propiedad le digas a Ernesto, Ernesto, esta es la propiedad que me gusta, Hermes, ¿cuántos son los gastos de cierre? Y yo tengo un sistema en el cual yo preparo lo que ellos llaman un estimado de gastos de cierre y se lo mando al cliente para que le digan, mira, esto es lo que va a pasar aquí, estos son los gastos de cierre, esto va a ser el principal, esto va a ser el capital, estos son los intereses, estos son los taxes o los impuestos, estos son los seguros y esto es la asociación. Entonces, esos son los rublos o los rubros que realmente uno tiene que cubrir, más los gastos de cierre en el momento de prepararse para la compra. Exacto. Y como dices tú, o sea, no todo es gasto, porque hay también unos pagados por anticipado. Dentro de ese porcentaje, 5, a veces yo soy un poco más conservador, un 6%, no todo es un gasto como tal, No, sino también correcto. está incluido unos prepagados, como dice Hermes, de seguro, de impuesto a la propiedad, que está pagado por anticipado. Entonces, el banco, como comenta Hermes, te pide, mira, tu cliente inversionista, págame por adelantado 10 meses de lo que corresponde la porción del impuesto a la propiedad o el predial en nuestros países, y págame 10 meses de prorrateado de lo que corresponde el seguro, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ejemplo que hizo Hermes, si son $2.500 al año, serían aproximadamente como unos $200 mensuales. Entonces, bueno, Correcto. págame por anticipado 10 meses de lo equivalente a $2.000 para yo banco tener una reserva para el momento que yo banco me toque pagar, porque el banco es el responsable de pagar esos prediales al año y esa prima de seguro anual, ¿correcto? Correcto, así mismo es. Entonces, es por eso que en los gastos de cierre que le estamos comentando, no todo es gasto, hay una porción importante que son gastos pagados por anticipado, ¿no? O sea, son Correcto, así mismo prepagados es. que tienen que tenerlo en cuenta al momento del financiamiento, pero lo importante es que entiendan que hay unos gastos de cierre involucrados, y también los invito, la semana pasada, hace 2 semanas, estuve haciendo un webinar también con la presidenta, la gerente de una compañía de títulos, y donde explicamos estos gastos de cierre en específico, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque es bien importante al momento de estimar el presupuesto que se necesita al comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos, ¿no? Correcto. Eh, esta pregunta no la puse, Hermes, pero sí me gustaría que me la aclarara, que se la aclaráramos aquí a los invitados. Claro que sí. Dentro de la cuota de hipoteca que se le paga al banco, ¿qué rubros va incluido? Dentro de la Bien, cuota mensual que el inversionista va a pagarle de hipoteca al banco, ¿qué rubros están incluidos en ese mira, pago mensual? dentro del pago de la hipoteca va el capital o el principal, va los intereses del préstamo, va la parte de lo que es el seguro de la propiedad contra huracanes. Normalmente para condominios es mucho más barata. Estamos hablando de entre 800 a $1.000 al año. 1.200 se han visto casos. Y en la última parte, yo siempre los incluyo la asociación o el Y el condominio. predial, ¿no? El property tax. Exactamente. ¿Qué pasa? Del recibo del banco te va a llegar capital principal e intereses, te va a llegar el seguro de la propiedad y el predial o los impuestos o el derecho de frente de la propiedad como tal. La asociación ya es por cuenta propia y el cliente es el que se encarga de pagar eso direccionado a través de una cuenta corriente del cliente. Exacto, cuando llamamos asociación son las expensas, el mantenimiento mensual, que es el que se paga para lo que es el mantenimiento de las áreas comunes donde está ubicada la propiedad, ¿no? Entonces, Correcto. bueno, esos son lo que el inversionista tiene que tener en cuenta al momento de pagar la hipoteca. Todo eso va incluido dentro del pago mensual, y
obviamente, como les digo, dando un 40 o un 50%, el monto por alquiler es seguro que da para pagar todos esos rubros que habló Hermes, todos esos items, todos esos conceptos, y Ujú. adicionalmente le queda un saldo adicional. Correcto. El tiempo para el otorgamiento del crédito, ¿cuánto tiempo toma? O sea, ok, ya me decidí si califico para comprar una propiedad, ya Ernesto me consiguió la propiedad. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se inicia el proceso hasta lo que es la firma final? Mira, normalmente yo diría que para ser prudente, porque antes de hacer la oferta, ya deberíamos tener todos los documentos en nuestras manos. Todos los documentos del cliente. ¿Cuáles son? Los que ya hablamos anteriormente, como carta del contador, dónde está el dinero, referencia de crédito, referencia bancaria, copia del pasaporte y copia de la visa. Una vez que por lo menos tengamos esos rubros, yo, yo diría que es prudente hacer un contrato por 35 o 45 días. Como tú puedes saber, el caso del señor Giovanni, que lo cerramos hace poco, era un contrato a 45 días y se nos extendió, ¿cuánto, Ernesto? 60. 60 días. Sí. Es porque el Y banco seguía pidiendo condiciones y es algo que yo me encargo, pero a veces me preguntan más de lo normal y obviamente tengo que contestárselo. sí, Ujú. definitivamente es eso, pues el tiempo aproximado son esos 45 días. Siempre obviamente va a depender de qué tan rápido el inversionista da los requerimientos que pide el banco, esos requerimientos adicionales, porque con esos 5 requerimientos ya tenemos un gran porcentaje de seguro que el banco va a prestar el dinero, pero a lo largo del camino van a surgir ciertas dudas o preguntas de parte del banco, de dónde vino este dinero, unas explicaciones o algo otro requerimiento adicional. Ujú. Y eso por lo general toma algún tiempo en que lo que es Hermes someterlo al banco, que el banco lo revise, que lo apruebe. Entonces, por eso que colocamos entre 45 a 60 días, ¿no? Por lo general son 45 días, pero bueno, pudiese darse el caso de que se extienda un poquito más, ¿no? Aproximadamente, seguro que sí. Ujú. Entonces, bueno, básicamente esas eran las preguntas que yo había colocado porque son las típicas preguntas que me hace el inversionista internacional. Bueno, la primera es que no muchos están al tanto de que como inversionista internacional, como persona extranjera, tiene la capacidad tiene la capacidad de optar por un crédito hipotecario para una compra de una propiedad aquí en la Florida, y eso es lo primero, que es totalmente viable. Es bien sencillo el proceso, los requisitos son bien sencillos, y no es solo por la razón de que bueno, ay, porque soy latinoamericano, no, es porque le están pidiendo una inicial más alta. O sea, aquí una inicial de un 40% es una inicial, un pie. Me parece que diferentes países lo llaman diferente, ¿no? Un pie, una entrada, Sí, es un porcentaje alto, y por eso el banco tiene menor riesgo, y es por eso que le facilita el otorgamiento del crédito para extranjeros. Entonces, es totalmente viable. Yo siempre lo recomiendo, y sobre todo en esta coyuntura que tenemos de los altos rendimientos que tenemos en lo que es el alquiler de las propiedades y las tasas de intereses bajas, que aunque están subiendo últimamente, siguen estando en niveles óptimos para comprar una propiedad a través de un crédito hipotecario. totalmente. Ujú. Pamela hace una buena pregunta. ¿Desde cuánto financia el banco? O sea, ¿hay un mínimo en la compra de una propiedad que necesite el banco? O sea, yo puedo comprar por una propiedad de $80,000 y financiar el 50% con el banco, o el banco por lo general tiene un mínimo de crédito para el otorgamiento de crédito para inversionistas internacionales. Claro, muchas gracias, Pamela. La pregunta es, yo creo que para entender tu pregunta es, ¿cuánto es el máximo que el banco puede financiar? O cuánto es el monto del préstamo mínimo que Sí, el banco puede financiar. No, correcto. Esa. quiero- Creo que viene no, por ahí. ¿Cuánto es el mínimo? Porque dice desde cuánto, o sea, ¿cuánto es el mínimo que el banco puede financiar? ya. Bueno, déjame contestarte esto de tres maneras, ¿no? Lo mínimo que pueden financiar es el
un préstamo de $75,000, ¿no? $75,000, $100,000. Ok. Lo mínimo que tienes que dar de inicial, dependiendo si no eres de Venezuela, es de el 30 al 35 o hasta el 40%. Si eres venezolano, 40 al 50% del monto de la compra. En otras palabras, si el monto de la compra son $100,000, el 40%, si eres venezolano, son $40,000, te van a financiar 60,000, pero el mínimo loan amount son 75,000 o el monto mínimo de préstamo. Entonces, por ahí más o menos hay una... Estamos hablando de que por lo menos tiene que ser una propiedad entre 150 y $200,000 Aproximadamente, para correcto. que dando ese 40% o ese 50%, el banco pueda, el monto a financiar sea por lo menos mayor a los $75,000 que comenta Hermes, ¿no? Correcto. Eh, Correcto. definitivamente hay propiedades, por lo menos en Orlando ahora hay unas propiedades de renta a corto plazo que comienzan en los $230,000. Entonces, eso fácilmente, dando ese 40%, que sería unos $90,000, el banco puede financiar el resto sin ningún problema. Aquí tenemos otra pregunta. Luego de comprarlo, ¿puedo rentarlo inmediatamente? O sea, ¿hay alguna restricción que tenga el banco de renta si compra una propiedad bajo financiamiento bancario? No, para nada. No, luego comprarlo por... Sí, claro, claro que es que el banco entiende que ese préstamo lo está sacando única y exclusivamente como persona de inversión. Entonces lo puedes rentar inmediatamente. Sí, sí, de hecho, yo creo que esa también es una de las tranquilidades que les da el banco. Bueno, primero que el latinoamericano también tiene, aquí en los Estados Unidos, tiene trayectoria, fama de buena paga. Y segundo, que sabe que esa propiedad es como inversión de la cual va a generar un alquiler, entonces sabe que va a tener un ingreso, el banco se siente confiado de que va a tener un ingreso esa propiedad para pagar la cuota bancaria. Entonces, Correcto. sí, totalmente, Leandro, se puede alquilar inmediatamente después del cierre de la propiedad. Claro, también va a depender de la asociación y ahí es cuando entra el asesoramiento mío de qué tipo de propiedad estamos comprando, porque hay por lo menos propiedades que la asociación o el condominio no permite que se rente al día siguiente. Entonces, obviamente vamos a buscar propiedades que sí se permitan rentar al día siguiente después de la firma de la compra. Correcto. Joana tiene otra pregunta. Si la propiedad tiene un costo de 350,000, ¿cuánto promedio sería la cuota mensual dando el 50% inicial? Joana, ¿de qué parte nos visitas para contestarte esto con exactitud? Sí. Mientras nos responde, Joana, la pregunta es, ¿cuánto sería la cuota sobre un crédito de $175,000? Si estás dando $350,000, déjame sacar los cálculos aquí rapidito. Dame un segundo, por favor. Te voy a dar principal intereses, ya que los taxes, te voy a dar un aproximado, esa parte no la manejo yo, no porque no tenga la información. Lo que pasa es que cada unidad o cada propiedad aquí en los Estados Unidos tienen lo que ellos llaman su propio folio, el cual tiene su propio valor de taxes. Es como que no son iguales la propiedad del frente, así sea idéntica a la mía, la de mi vecino. Yo puedo pagar $4,000 en taxes y mi vecino puede estar pagando $6,000. La diferencia tiene que ver, bien sea porque él tenía o yo lo tenía como propiedad principal o él le hizo unas mejoras que a lo mejor el condado tomó un número diferente. Entonces, para contestarte tu pregunta, si son $350,000, aproximadamente, si das el 50%, va a ser una tasa muy... Mientras Hermes contesta, mientras Hermes hace los cálculos ahí, sí, lo que dice Hermes es correcto y como lo que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los rubros que contiene el pago de cuota mensual? Que, como decía Hermes, principal más interés, el seguro de la propiedad y el predial o el impuesto a la propiedad. Entonces, Claro. el capital más interés ya no lo va a dar Hermes. ¿Cuánto sería el pago? Capital interés de una propiedad de $350,000 con el 50% inicial. Supongamos que es un banco como Florida Home Trust que nos da
una tasa bien, lo que ellos llaman competitiva. Estamos hablando de que $904 principal intereses, no estamos incluyendo los prediales o los impuestos, los seguros y la asociación. Para Ok. darte un ejemplo de esos montos, aproximadamente en los prediales o los taxes se te puede ir entre $500, a lo mejor menos. Entonces 904 más 500, estamos como en 1.300 y algo. Después tenemos los seguros que pueden ser o 50 o 200, dependiendo si es un condominio o una casa unifamiliar. Entonces ya estamos, a ver, 904 más los $500 en los taxes, más el seguro de $200. Estamos aproximadamente en 1.604, aproximadamente. Eso sería la cuota del banco. Si quieres Sí, sacar un cálculo bien conservador y rápido de cuánto pudiese ser el predial o el impuesto a la propiedad, calcula el 2% del monto de la propiedad. Eso te va a dar, aproximadamente. eso te Ajá. va a dar un cálculo, o sea, estamos hablando de 350.000, imagínate unos $7.000, bien conservador, va a ser seguro menos que eso, pero imagínate que van a ser como unos $7.000 que se traduce a unos 600, un poco menos de $600 mensuales, ¿no? Entonces, ahí tienes ya cómo calcular el predial, el capital más interés, por lo menos en este caso fue el que te acaba de comentar Hermes, de $900 aproximadamente mensuales, y vendría siendo el seguro, que va a depender si es un condominio, si es un townhouse, si es una casa, pero sí que más o menos algo de alrededor de los $200 mensuales, como comenta Hermes, para que tengas una idea de cuánto pudiese ser el pago mensual al banco sobre el ejemplo que nos colocaste, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. Hay una pregunta ahí, Ernesto, que sí, habla de, al momento de invertir en una propiedad, recibo residencia. Mira, el señor, a ver, Santiago, muy importante la pregunta, pero esa pregunta es más que todo para un abogado de migración. Lamentablemente no, o bueno, afortunadamente no soy abogado de migración, y Ernesto tampoco lo es. Lo que nosotros sabemos es que la respuesta es no, por sí. simple hecho de que hay una visa, y una vez más, no soy abogado de migración, más no sé el tema, pero he escuchado, que se llama la EB5 y creo que el monto de inversión mínima son $500.000, ¿no, Ayer Ernesto? la aprobó el Senado a $800.000. Sí, ayer subió justamente. Sí, Santiago, es como dice Hermes, y también hago la revelación que no soy abogado, pero con la experiencia que hemos tenido con clientes anteriores, la respuesta es no, porque la inversión en una propiedad es una inversión pasiva que no está generando empleados, no tienes un business plan, un plan de negocio por los próximos 5 años del negocio de esa propiedad. Por lo general, como te digo, la experiencia que he tenido con los clientes es que cuando dan una visa para inversionista, es comprando un negocio activo donde tú vas a generar empleo, donde puedes hacer un plan de negocio por los próximos 5 años, al cual se va a presentar al oficial de inmigración, ¿no? Correcto, Y eso también va a depender de qué tipo de nacionalidad tengas y si ese país tiene o no tratado con los Estados Unidos. Nosotros correcto, trabajamos también correcto. con abogados de inmigración que también con mucho gusto lo podemos poner a la orden para que ya obviamente entrar más en materia, pero sí, está esa opción de la visa EB5 y EB5, que era la famosa visa de los 500.000, después subió a $900.000, después hace un par de años bajó a $500.000 hasta junio del año pasado, que se estimaba que el Congreso reautorizara el programa, pero se tardó un poco y justamente el día de ayer el Congreso ya aprobó que aumentaba a $800.000 lo que es esta visa de inversionista de B5, que inviertes $800.000 en un proyecto avalado por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos y te dan tu green card o tu residencia en el tiempo determinado. Una vez más, no somos abogados de No somos, migración. sí, cada vez siempre, eso es bien Eh, importante aquí, sí, hacer esa claro, revelación porque nos puede meter en problemas. sí, sí. Patricia pregunta, Hermes, ¿con qué bancos trabaja? Muy buena pregunta, Patricia. Nosotros trabajamos para préstamos. Yo creo que, y disculpa que te interrumpa, Hermes, no sé, y bueno, ahorita tú respondes, pero hay muchas personas que piensan que
no, bueno, yo tengo mi cuenta, tengo 20 años con mi cuenta en Bank of America, entonces voy a irme con ellos. O sea, por lo general estos bancos institucionales como Bank of America, Citibank, Wells Fargo, no van a ser los bancos que nos van a otorgar un crédito como inversionista internacional. Y bueno, Hermes me va a corregir en esa parte, pero no sé si la pregunta viene por ahí, pero muchos clientes me preguntan, ajá, Ernesto, pero es que yo tengo 20 años con mi cuenta en Citibank. Yo voy con la gente de Citibank para que me dé un crédito para la compra de una propiedad como inversionista internacional. Y la respuesta, el 99%, es no. Y bueno, Hermes, ahora sí te dejo para que contestes esa pregunta. No, vale, claro que sí. A ver, nosotros trabajamos realmente con 5 bancos, que son Back for the Bank, que ahora pasó a ser a manos de Bradesco, que es un banco brasilero. Está Florida Home Trust, que es un banco que está en Puerto Rico. Está AMD Mortgage, que es un banco que está en Hollywood. Y es el único que me permite el 40% inicial para venezolanos. Y por última instancia, utilizaría otros bancos, realmente como Atas Bank, que es un banco que está en California, otro banco que honestamente serían mis últimas instancias, porque trabajo muy poco con ellos, porque son bancos para trabajar donde el proceso se convierte muy engorroso. Entonces, normalmente lo que yo siempre digo a mis clientes es que mis clientes, después de ser mis clientes, pasan a ser mis amigos. Es el caso de Ernesto, que él entró primero como cliente y después pasamos a ser amigos. Eh, si los mando a unos bancos de esos que no tengo otra opción, después de ser clientes me van a tener como enemigo porque realmente el banco nos va a condicionar y el proceso no va a ser muy bonito. Entonces es por eso que nada más trabajo con 2 bancos de los 5 bancos que existen ahorita en Estados Unidos. Espero que eso haya contestado tu respuesta, Patricia. Santiago pregunta, ¿cuánto se cobra el servicio de administración de renta de propiedades? Buena pregunta, Santiago, que no lo comenté. ¿Por qué? Porque hay personas que prefieren que tienen un familiar o algo, pero sí, es importante que nosotros sí proveemos el servicio de administración de propiedades. Por lo general, el deber ser es que cobren el 10% del monto de la renta. O sea, si estamos hablando de que el alquiler son $2,000, deberían ser unos $200 mensuales para lo que es la administración de la propiedad. Yo en mi caso, obviamente, cuando el cliente compra una propiedad a través de mí, y yo le presto ese servicio, cobro mucho menos que eso. O sea, le hago un flat fee de $100 mensuales por lo que es la administración de la propiedad. Obviamente ya el cliente viene trabajando conmigo, viene comprando la propiedad conmigo, se la vamos a rentar. Entonces, por lo general hago esa consideración con este tipo de clientes, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Santiago. Claro. No manejo propiedades, me encargo del financiamiento, es por eso No, que... y es muy buena la pregunta de Santiago, porque me imagino que le está armando su esquema de pago y obviamente falta incluir ese rubro en lo que es la parte de los pagos mensuales, ¿no? Que es esa administración de esas propiedades para, obviamente, ¿qué hacemos con ese servicio? Nos aseguramos de que el inquilino pague a tiempo, nos aseguramos de pagar todas las obligaciones que tenga que pagar esa propiedad, llámese pago de mantenimiento, condominio, asociación o expensa. Hacemos visitas periódicas para ver cómo el inquilino está manteniendo la propiedad y obviamente por cualquier tipo de sucesos que ocurran dentro de la propiedad, el inquilino nos va a llamar a mí y yo me voy a encargar, yo y mi equipo nos vamos a encargar de proveerle el servicio para solucionar cualquier tipo de problema que tenga la propiedad. Eso se encarga lo que es la parte de administración de propiedad, eso es lo que quiere decir. A ver, creo que no hay otra pregunta por aquí. De todos modos, hay algunas personas que no entraron a tiempo. Este webinar está quedando grabado y se les va a enviar por email a todos los asistentes. Así que no se preocupe si entraron un poco tarde. Igualmente, les voy a volver a colocar aquí mi número de teléfono donde tengo el WhatsApp. Estoy totalmente a la orden para cualquier duda que tengan. Y igualmente siempre trabajo muy de la mano con Hermes para todos nuestros clientes.
para proveerle obviamente mejor servicio y Hermes siempre se va a preocupar por conseguir las mejores condiciones, las mejores tasas y sobre todo solucionar cualquier tipo de problema que salga al momento. Santiago tiene una pregunta de casualidad, ¿sabes cuál es la rentabilidad anual? Fíjate, Santiago, para propiedades de rentas a largo plazo, que llamamos propiedades de renta a largo plazo, cuando tenemos un inquilino por un año y donde el inquilino obviamente va a hacer sus pagos mensuales consecutivos, las propiedades que a mí me gusta recomendar, que son propiedades nuevas, en preconstrucción, donde sabemos que vamos a tener garantía de los electrodomésticos, vamos a tener, porque aquí es costumbre en los Estados Unidos de que el dueño de la propiedad sea el que pague los gastos altos de mantenimiento. Es decir, si se daña la lavadora, la secadora, la pagas el dueño. Si se daña el aire acondicionado, lo pagas el dueño. Entonces, cuando compramos propiedades nuevas, sabemos que por lo menos por los primeros 5 años no deberíamos tener ningún problema de mantenimiento, pago de mantenimiento fuerte, ¿no? Entonces, este tipo de propiedades nuevas, estamos hablando de propiedades de renta a largo plazo de una rentabilidad aproximada entre un 5,5% a un 6%. Vamos a hablar de un 5,5% de rentabilidad anual, ¿no? Entonces, eso es ya descontando todo lo que son los pagos mensuales, ¿no? Como se llame, seguro, ¿qué digo? Condominio y impuestos prediales. Ya cuando hablamos de lo que es el crédito hipotecario, va a depender de qué porcentaje de inicial estés dando. ¿Por qué? Porque si das menos inicial, los intereses te van a quedar más altos y obviamente eso te va a bajar tu rentabilidad. Si das una inicial más alta, tus intereses te van a quedar más bajos y obviamente te va a dar una rentabilidad mayor. Entonces, va a depender de cuánto estés dando de inicial y en ese caso determinamos cuál va a ser tu rentabilidad. Pero si poniendo el ejemplo, si estás comprando de contado, una propiedad de renta a largo plazo, la rentabilidad está entre un 5,5 y 6%. En una propiedad de renta a corto plazo sube un poco más, podemos estar hablando de un 8 o 9% de rentabilidad anual. Espero que eso responda a tu pregunta, Santiago. De todos modos, me puedes escribir por WhatsApp y podemos hacer algún modelo real de algún tipo de inversión, dependiendo obviamente de lo que tengas en mente. Y te puedo dar, mira, este es el precio, estos son los gastos de cierre, esto es lo que pagas por financiamiento, esto es en cuánto se puede rentar y ahí podemos sacar los cálculos exactos, o no exactos, pero sí muy cercanos a lo que va a ser la realidad, ¿no? Pamela, si compro en Orlando propiedad de renta corto, ¿puedo bloquear cualquier fecha? Va a depender del proyecto, Pamela, y de que, porque inclusive hay algunos que ofrecen una renta garantizada, pero obviamente si ellos te están dando una renta garantizada, las fechas como que las fechas calientes o los picos, las fechas de alto tránsito, no te dejan bloquearlas porque obviamente te están asegurando una renta garantizada. Ahora, si no, hay proyectos que no te vas por el programa de renta garantizada, sí, tú puedes bloquearlo los días que tú quieras. Obviamente sabes que esos días no vas a generar ingresos porque lo estás usando tú, pero bueno, si vas a viajar, no estás pagándote, estás quedando tu propia propiedad, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, tú puedes bloquear la fecha que tú quieras. Va a depender del proyecto como tal, del desarrollo. Yo trabajo con varios desarrollos en Orlando y obviamente va a depender de lo que quieras invertir, del monto. Eso lo podemos hablar también. Con mucho gusto me puedes escribir por WhatsApp y yo te doy las opciones que tenemos en Orlando acorde a lo que estés buscando, ¿no? Igualmente les voy a escribir aquí mi canal de YouTube. Ahí tengo bastante información importante que como inversionista extranjero es necesario que la sepan sobre la mejor manera de comprar una propiedad, bajo qué estructura legal, hablo también del financiamiento. Y bueno, otro tipo de información que también es bien interesante. Ese es mi canal de YouTube. Igualmente yo les acabo de mandar algo bien pequeño, bien básico con mi información, básicamente con la parte de todo lo que es mi mail, mi dirección aquí en la oficina, mis teléfonos y los requisitos básicos que piden para un préstamo.
Aquí Leandro tiene una pregunta: ¿qué renta puede generar un inmueble de $80,000 luego de pagar el servicio de hipoteca? Bueno, Leandro, en este caso, como habíamos comentado, no sería posible porque lo máximo que puede rentar, que puede prestar el banco son $75,000. Entonces, el inmueble no pudiese ser de 80,000. Estaríamos hablando de un inmueble de 150,000 por lo menos, para que el monto de la hipoteca de $75,000. Pero no sé, Hermes, cuánto pudiese ser un pago mensual de capital más interés en un crédito de $75,000. Supongamos que son $80,000. Obviamente el precio de compra tiene que ser más alto. Ponle $150,000 dando el 50% inicial. Claro, en principal intereses, déjame sacar los cálculos de otra manera. Dame un segundito. Ujú. No se me vayan a ir. De todos modos, Leandro, yo por lo general, o sea, aquí yo puedo conseguirte propiedades hasta de $10,000 si quieres. ¿Qué pasa? Ojo, ya va, que la gente te va a agarrar eso Eh, como que si hay propiedades de $10,000. no, las hay. Yo no Claro, puedo decir la cosa. Pero ¿qué por decirte pasa? un Hay, tráiler, o sea, por decirte una Ah, cosa. sí, Sí. entonces ahí es lo que voy. Ese no es el tipo de propiedad que un inversionista quiere, porque son, primero, propiedades donde el inquilino va a ser de muy baja calidad, en el sentido de que se puede convertir, o seguramente se va a convertir en un dolor de cabeza ese Ujú. tipo de inversión. Entonces, por Claro. lo general yo recomiendo, obviamente, el inversionista internacional lo que menos quiere es recibir una llamada mía, decirme: mira, el inquilino no pagó, mira, se dañó, o sea, es una propiedad vieja, hay que cambiar el aire acondicionado. O sea, el inversionista lo que quiere es ver su cuenta bancaria todos los meses, su ingreso por alquiler. Entonces, por eso que me gusta recomendar propiedades nuevas, donde sabemos que vamos a tener un inquilino calificado, porque es una propiedad donde las personas que lo alquilan son una clase media, que no se tiene problemas con lo que es el pago de renta, y donde no deberíamos tener gastos de mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son el monto de propiedades? Bueno, si estamos hablando de Orlando, como le digo, a partir de $250,000. Si estamos hablando de Miami, a partir de $380,000 son más o menos los precios que me gusta manejar. Ojo, como te digo, te puedo ubicar la propiedad que tú me pidas, pero ahí es donde entra el asesoramiento que les doy yo al inversionista internacional, de qué es lo mejor qué es lo mejor para ellos, ¿no? Santiago tiene otra pregunta: ¿cuánto es lo máximo que financia el banco? Mm, Esa pregunta también va un poco con, pienso yo, con los ingresos de la persona, o sea, con la capacidad de pago de la persona, ¿no? ujú. O sea, si la capacidad de pago de la persona, o sea, va a venir un porcentaje, o va a depender de cuánto son los ingresos de esa persona, y en base a eso se determina lo máximo que presta el banco. Hermes, corrígeme. Mira, te voy a contestar esto de dos maneras. Uno, ¿cuánto es lo máximo que presta un banco? Hasta $2,000,000, eh, si la capacidad te permite, y dependiendo básicamente de tu ingreso como tal y tu inicial. So, el máximo préstamo que he visto por ahí más o menos es de $2,000,000. Ujú. Espero que eso conteste tu pregunta, Bien. Santiago. De ¿Y todos cuánto es lo modos, máximo que financia un banco? dependiendo del tipo de inversión que quieras hacer, Santiago, solamente si quieres comprar ya un multifamily o algo de mayor precio, se te puede ubicar también. Si lo que quieres es algo más residencial, yo a veces aconsejo, como consejo al comienzo: mira, si tienes para invertir esos 2 millones, o sea, divídelo en 4 propiedades de $500,000, y obviamente te va a dar una mejor rentabilidad que comprando una sola propiedad de $2,000,000, poniendo Totalmente. el ejemplo que acaba de dar Hermes. Bueno, no creo que no veo ninguna pregunta adicional por los momentos. De igual forma, les repito, estoy 100% disponible por WhatsApp. Vean lo que aquí todavía están entrando personas. Eh, no voy a esperar que entre para recordarles. No importa que estén entrando en este momento, este webinar va a quedar grabado y se va a enviar por email a todos los asistentes, porque ahorita acá entra una persona, entonces, bueno,
no se va a perder de lo interesante que estuvo la exposición, porque se le va a enviar por email la grabación. ¿Qué ingreso aproximado genera una propiedad de $200,000? Bueno, Leandro, como te digo, va a depender de qué tipo de propiedad es. O sea, por ejemplo, la que te comento en Orlando, que son a partir de $250,000, puede estar generando una rentabilidad de un 8% de renta a corto plazo, ¿no? Si nos vamos de renta a largo plazo, los ingresos la rentabilidad está alrededor de un 5,5%, ¿no? De renta a largo plazo, como te comenté anteriormente, recomiendo aquí en Miami, son propiedades que van a los 350, pero si tú me dices, mira, no, Ernesto, tú quieres una renta a largo plazo de $200,000, la ubicamos. Ahora, por ese monto, yo me inclinaría más a una propiedad de renta a corto plazo en Orlando, que me va a dar un mejor rendimiento, pero, como digo, totalmente abierto a lo que me soliciten, ¿no? El cliente, y obviamente les doy la parte del asesoramiento, pero no es que estamos cerrados a eso, ¿no? A la orden. Bueno, estuvo de verdad bien interesante, Hermes. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. por tu tiempo, conocimiento. Claro que sí. Hubo bastantes preguntas. Eso quiere decir que este tema siempre es bien interesante, y por eso que me gusta darlo con frecuencia. Igualmente, les repito, estoy totalmente a la orden por WhatsApp. Ya les anoté mi número, se lo voy a volver a anotar aquí para las personas que entraron un poco tarde. Igualmente, les repito, las personas que entraron tarde, toda esta información se va a enviar toda esta grabación se va a enviar por email. Y bueno, ya queda la semana que viene no vamos a tener webinar. La otra semana arriba vamos a presentar un proyecto de renta a corto plazo aquí en Miami, bien interesante. Yo les envío la invitación vía email de este webinar. Igualmente, dentro de mi canal de YouTube van a encontrar webinars ya recientes con proyectos de renta a largo plazo, proyectos de renta a corto plazo, ya con una excelente rentabilidad. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por asistir. Una vez más, gracias, Hermes, y seguimos a la orden. Gracias por tenerme una vez más, Ernesto. Y bueno, estamos aquí a la orden, tienen mi información y con mucho gusto aquí para servirles. Sí, Luz, sé que llegaste un poco tarde, pero como te comento, Luz, te voy a enviar la grabación del webinar por email. Esto va a estar colgado en YouTube, y les envío lo que es la grabación. Igualmente, si tienes alguna duda en específico, escríbeme por WhatsApp y con mucho gusto te la respondo, Luz. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Ok, no, a la orden, Luz. Y nos vemos entonces el miércoles que viene. Bueno, el otro miércoles arriba. Les envío la invitación. Muchas gracias, muy amable. Que ya de todas maneras estoy dejando mi teléfono de WhatsApp ahí, mi celular, para cualquier pregunta que tengan. Siempre contesto WhatsApp. Si no lo contesto, vuélveme a escribir. Recibo muchas llamadas. Aquí he recibido como 7 llamadas, pero bueno, ya las voy a devolver. Así que muchas gracias. Gracias, Ernesto, una vez por tenerme. Okay. Pasen un excelente día, ¿ok? Chao, buenas noches. Luego.